Esta es una producción de Grupo Fórmula. La senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Kenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido Eduardo? Muy bien. Bueno, pues sin duda estamos hoy en un día de asueto y evidentemente pues hay digamos, hay un claro ánimo de descanso, y hoy traigo un tema que no necesariamente es mucho de descanso, pero que me parece importantísimo, querido Eduardo, a propósito de lo que se está viviendo en nuestro país. Y bueno, pues sin duda no solamente es un tema para, digamos que para el programa, sino es un tema de la mañanera, de la conferencia que da el presidente de la República, es un tema de los medios de comunicación. Y bueno, pues en estricto sentido es qué está pasando con los periodistas en México, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta es muy lamentable y es: a muchos los están matando. Este fin de semana fue asesinado afuera de su casa, digamos, en donde se supondría tendría que estar más cuidado, podría estar en algún tema de protección, incluso social, el periodista Marcos Islas, y con él ya suman 5 periodistas asesinados. En Tijuana, lo mataron en Tijuana, no hay que olvidar esto. En Tijuana, en lo que va del año, ya han matado a 3 periodistas en Tijuana. La pregunta es no solamente qué está haciendo el gobierno federal, ¿qué está haciendo el gobierno del estado de Baja California? Efectivamente, a ver, van, digamos, 5 periodistas asesinados en lo que va de este año. José Luis Gamboa, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, que justamente, igual que Margarito Martínez, pues, estuvieron en esta entidad, en este municipio y además en Baja California. Y la pregunta es efectivamente qué están haciendo las áreas gubernamentales, tanto municipales como estatales y evidentemente nacionales. En esta administración, pues van 52 periodistas asesinados, querido Eduardo, y desafortunadamente... Bueno, yo tengo otros, ahí sí yo tengo otros datos. Yo nomás tengo, que ya es demasiado, yo tengo 29. ¿En los 3 años? En los 3 años. Tengo 29 periodistas muertos en lo que va de este sexenio. Bueno, será cuestión de verificar tu fuente y la mía. Tengo 85 muertos en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo. Sí, porque que en estrictos estás hablando, digamos, de 6 años contra, pues, apenas 3 años de este gobierno. Y porque eres mi amiguita, y porque eres mi amiga, no te quiero decir cuántos mataron el sexenio de Felipe Calderón, ¿eh? Es que no hay datos. De hecho, déjame decirte que incluso... Claro que sí, yo tengo los datos, Los datos, digamos, formales no los hay, porque empezaron, digamos, a contabilizarse, formales me refiero, desde finales, digamos, de la administración del presidente Calderón. Pero bueno, desafortunadamente este país... Pero no se trata de ver con... Pero no es competencia, ¿no? Pero sí es un hecho que el sexenio donde más muertos hubo fue el de Felipe Calderón. Después el de Enrique Peña Nieto, y hasta el momento mis datos dicen 29, tus datos dicen 52. Todo depende de la lista que hayas agarrado tú y la lista que haya agarrado yo. No tengo ninguna intención, digamos, de litigar el tema político, pero sí, evidentemente, de litigar sobre cuál sería la estrategia de proteger y de cuidar a los periodistas. Pero aclarar, uno es demasiado. Sin duda, uno es demasiado y más allá, digamos, de los actores políticos o del partido en el gobierno. Lo que es un hecho es que es muy importante el periodismo, Eduardo. ¿Por qué? Pues primero que nada porque es una labor que transforma. Me refiero a que forma parte de los estados democráticos, genera análisis, genera conocimiento, evidentemente materializa la libertad de expresión y permite que la ciudadanía pues se informe de manera libre. Y claramente ese es uno de los problemas que me parece que es lo primero que este gobierno, o cualquier otro gobierno tendría que analizar, y es cómo es posible pues que ante esta, pues digamos, esta oleada de delincuencia a nivel nacional, pero específicamente en términos periodísticos, pues desde el gobierno federal, entre otras cosas, se estigmatiza o se señala. Mira, decía una periodista, Gaby Barketing, decía, las palabras tienen peso, digamos, las palabras tienen una gran importancia, y esa reflexión me llevó justamente a platicar hoy contigo.
el presidente de la República, Eduardo, le destinó 2 minutos más o menos para justificar el tema de la corrupción o de la posible corrupción, si me permites decirlo así, en Pemex, con su familia y demás. 2 minutos. Hoy, el día de hoy, le destinó 16 minutos en la mañanera de hoy a los medios de comunicación, a los periodistas, bueno, incluso hasta los moneros. Y yo creo que eso es algo que tendríamos que, pues digamos, reflexionar y solicitarle al gobierno federal. Eduardo, a ver, los periodistas están siendo atacados, están siendo, digamos, violentados, e incluso están siendo asesinados. Y desde el gobierno federal, el mensaje que se manda, digamos, un día como hoy, es altamente, yo diría, cuestionante a la profesión periodística. Y el presidente seguramente tendrá muchos argumentos para reclamar, ¿no? Me refiero a algún periodista que no le gusta cómo piensa, al presidente no le gusta cómo piensa, o algún periodista que incluso abusó quizá de su poder para argumentar en contra de esta administración. Yo creo que lo importante es definir cuál es la función del periodismo. El periodismo, cuando hablas de política, de economía, de asuntos sociales. Para el presidente, un periodista debe nada más decir todo lo que está bien en su gobierno. El presidente olvida que en democracias los periodistas estamos para señalar lo que está mal. El gobierno con sus recursos tiene de sobra para presumir lo que está bien. El periodista está para señalar lo que está mal, las fallas, las inconsistencias, la corrupción, todos estos asuntos. La conferencia de prensa de la mañana del presidente no es una conferencia de prensa porque la mayoría de los que están ahí son sus paleros que en vez de cuestionarlo se levantan a felicitarlo. No son periodistas. En una democracia, también hay que aclarar que México es una democracia incipiente y que durante décadas los periodistas también se encargaron de cantar las glorias del gobierno en turno. Muchos de los que hoy critican a López Obrador se le vivieron cantando las glorias de los gobiernos del PRI y del PAN. Y ahora, como no les gusta este gobierno, qué bueno, ya están aprendiendo a ser periodistas, a criticar lo que está mal. También hay que decirlo, de repente muchos medios publican medias verdades o falsedades que son recogidas por muchos colegas y las duplican en las redes sociales. Yo creo que así como el presidente tiene que redefinir y entender que el periodismo no es para echarle porras, muchos periodistas tienen que entender que si van a criticar o van a señalar las cosas, se tienen que basar en la realidad, en los números y no en sus propias ideas. Es lo que yo pienso. Ahora, que las palabras tienen peso, aquí los hemos dicho, no me tienes que venir con lo que dijo Gaby, porque en este programa hemos dicho siempre, el presidente tiene derecho a decir lo que quiera, pero viniendo de las palabras, cobran mayor relevancia, porque siempre puede haber un seguidor fanático del presidente que confunda una crítica del presidente con una orden de ir a golpear o matar a un periodista. Aquí lo hemos dicho. Déjame decirte, Eduardo, primero, claramente los periodistas son incómodos. Me refiero a, son incómodos al poder cuando deberían ser, en este país, generalmente nunca lo fueron. Déjame decirte, deberían ser incómodos y su naturaleza es esa. Me refiero a, es como la Comisión de Derechos Humanos, por naturaleza debería ser incómoda al poder, ¿no? Claro. Porque lo que haces es, ¿qué se vuelve? Tú mejor que nadie, yo he tenido la oportunidad de estar aquí contigo 8 años, ¿qué se vuelve noticioso? Eso que no es común, digamos, eso que no es normal. Un acto de corrupción, pues evidentemente es noticioso y teóricamente no debería ser normal, porque los servidores públicos... Un puente que se cae es noticioso, porque no se debería haber caído, ¿no? Efectivamente. Entonces, me parece que lo que el presidente de la República debe de entender, Eduardo, es que hay una necesidad hoy de información, porque tenemos algo que es brutalmente poderoso, que es, mucha gente tiene un teléfono que le informa
o una red social o una televisión. Te quiero decir que el programa hoy lo arrancamos diciendo que la radio en la Ciudad de México en los últimos 2 años tiene 7 millones más de audiencia, de personas que la escuchan, ¿eh? Ojo. Y entonces, bajo esa premisa, no es atacarlos, sino más bien es fortalecerlos. El dato que yo te di es del mecanismo de protección a periodistas. Y sin duda, y con eso concluyo, por ejemplo, fortalecer este tipo de instituciones generará que haya mejores condiciones para ejercer el periodismo. Muchísimas gracias, querido Eduardo. De nada, querida Kenia. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.